Pueblo del Señor, vamos a ver este video atentamente. Por favor, esté atento a este video. Te sorprenderá. Vamos allá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas poderosas en la Biblia ayunaron? ¿O por qué Jesús, siendo perfecto, necesitó ayunar 40 días en el desierto? ¿Y si te dijera que el ayuno podría ser la clave para desbloquear bendiciones extraordinarias en tu vida? Al final de este video, no solo entenderás por qué el ayuno es tan enfatizado en las Escrituras, sino que también descubrirás cómo aplicarlo de manera práctica y poderosa en tu propia vida, abriendo las puertas para un nuevo nivel de intimidad con el Creador y logros personales. Los orígenes del ayuno en la Biblia. El ayuno es una práctica antigua, mencionada desde los primeros libros de la Biblia. Su presencia constante en las Escrituras sugiere una importancia fundamental en la vida espiritual del pueblo de Dios. Pero, ¿de dónde surgió esta práctica? Aunque no hay un mandamiento oficial para ayunar en la ley de Moisés, encontramos ejemplos de ayuno desde el inicio de la historia bíblica. Moisés, por ejemplo, ayunó por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí mientras recibía los 10 mandamientos, Éxodo 34, 28. Este periodo prolongado sin comida ni agua fue un momento de intensa comunión con Dios, resultando en la entrega de la ley que guiaría al pueblo de Israel. El ayuno también aparece en momentos cruciales de la historia de Israel. Cuando los israelitas enfrentaban amenazas de enemigos, frecuentemente se reunían para ayunar y buscar la orientación y protección divina. Un ejemplo notable se encuentra en 2 de Crónicas 20, donde el rey Josafat proclamó un ayuno en todo el país ante la amenaza de una invasión. El resultado fue una victoria milagrosa, sin que el pueblo necesitara luchar. En el libro de Esther, vemos otro ejemplo poderoso. Ante la amenaza de genocidio contra los judíos, Esther pide que todo su pueblo ayune por 3 días antes de que ella se presente ante el rey para interceder. Esther 4, 16. Este ayuno colectivo precedió una de las mayores liberaciones registradas en la historia de Israel. Estos ejemplos muestran que, desde el inicio, el ayuno estaba ligado a momentos de búsqueda intensa de Dios, ya sea para recibir revelación, pedir protección o buscar liberación. Era una forma de demostrar humildad ante el Señor y reconocer la total dependencia de Él. A medida que avanzamos en la historia bíblica, vemos que el ayuno se convierte en una práctica más regular e institucionalizada. En el día de la expiación, Yom Kippur, por ejemplo, todo el pueblo era llamado a afligir sus almas, lo que incluía el ayuno, Levítico 16, 29 a 31. Este día anual de arrepentimiento y purificación involucraba abstinencia de alimentos como parte integral del proceso de buscar el perdón divino. El propósito espiritual del ayuno. El ayuno, desde la perspectiva bíblica, va mucho más allá de la simple abstinencia de alimentos. Es un acto profundamente espiritual, con propósitos que trascienden lo físico y alcanzan el núcleo de la relación entre el ser humano y Dios. Uno de los principales propósitos del ayuno es la humillación del ser ante el Creador. Al renunciar voluntariamente al alimento, reconocemos nuestra total dependencia de Dios, no solo para el sustento físico, sino para toda provisión en nuestras vidas. El profeta Daniel, por ejemplo, buscó al Señor con oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9, 3, demostrando profunda humildad y contrición. El ayuno también sirve como una forma de intensificar nuestras oraciones y súplicas. No es que el acto en sí haga nuestras oraciones más poderosas, sino que la disciplina y el enfoque que el ayuno proporciona pueden llevar a una conexión más profunda con Dios. En Hechos 13, 2 a 3, vemos a la iglesia de Antioquía ayunando y orando antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, buscando dirección divina para esta importante decisión. El ayuno se asocia frecuentemente con el arrepentimiento en la Biblia. El profeta Joel llamó al pueblo a santificar un ayuno como parte de su regreso al Señor. Joel 2, 12 a 13. Este acto de negarse a uno mismo sirve como una expresión tangible de arrepentimiento y deseo de cambio. El ayuno también puede ser una forma de preparación para recibir revelación divina. Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos y Daniel ayunó antes de recibir visiones proféticas. Daniel 10. Esta práctica ayuda a agudizar nuestra sensibilidad espiritual y nos prepara para escuchar la voz de Dios.
Es importante notar, sin embargo, que el ayuno no es una forma de manipular a Dios o forzarlo a cumplir nuestros deseos. Jesús criticó a aquellos que ayunaban para ser vistos por los hombres, Mateo 6, 16 a 18, enfatizando que el verdadero ayuno debe hacerse en secreto, con el corazón enfocado en Dios. El propósito último del ayuno es acercarnos a Dios, profundizar nuestra relación con Él y alinearnos con su voluntad. Es una forma de decir no a los deseos de la carne para decir sí a los deseos del Espíritu. Como escribe Pablo en 1 Corintios 9, 27, más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Ayuno en la vida de Jesús. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios encarnado, podría haber prescindido fácilmente de la práctica del ayuno. Sin embargo, Él no solo ayunó, sino que también enseñó sobre el ayuno, demostrando su importancia continua en la vida del creyente. El ejemplo más notable del ayuno de Jesús se encuentra al inicio de su ministerio público. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Mateo 4, 1 a 2. Este periodo intenso de ayuno precedió sus tentaciones por el diablo y el inicio de su ministerio terrenal. El ayuno de Jesús en el desierto no fue solo una demostración de autodisciplina, sino un tiempo de intensa comunión con el Padre y preparación espiritual para la misión que estaba por venir. Es significativo que fue después de este periodo de ayuno que Jesús enfrentó y venció las tentaciones del diablo, usando la palabra de Dios como su arma. Además de su propio ejemplo, Jesús también enseñó sobre el ayuno. En el Sermón del Monte, instruyó a sus seguidores sobre la manera correcta de ayunar. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que ayunas, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 16 a 18. En estas palabras, Jesús no cuestiona si sus seguidores ayunarán, sino que asume que lo harán, diciendo cuando ayunen. Él enfatiza la importancia de la motivación correcta en el ayuno, no para impresionar a los demás, sino para buscar sinceramente a Dios. En otra ocasión, cuando se le preguntó por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió: ¿pueden los invitados del novio ayunar mientras él está con ellos? No pueden, mientras lo tienen consigo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. En esos días ayunarán. Marcos 2, 19 a 20. Aquí, Jesús no solo valida la práctica del ayuno, sino que también profetiza que sus seguidores ayunarán después de su partida. Jesús no presenta el ayuno como una obligación legalista, sino como una expresión voluntaria de devoción y búsqueda de Dios. Criticó a los fariseos, que ayunaban por ostentación, pero elogió el ayuno sincero y discreto. El ejemplo y las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno nos muestran que esta práctica sigue siendo relevante y poderosa en la era de la gracia. No es una forma de ganar favores de Dios, sino una manera de acercarnos a Dios, prepararnos espiritualmente y fortalecer nuestra fe. El poder del ayuno en la vida de los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, vemos que la práctica del ayuno continúa en la vida de la Iglesia primitiva, especialmente en la vida de los apóstoles. El libro de Hechos nos proporciona varios ejemplos de cómo el ayuno era una parte integral de la vida y el ministerio de los primeros cristianos. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en Hechos 13, 1 a 3. La iglesia en Antioquía estaba adorando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo habló, pidiendo que separaran a Pablo y Bernabé para la obra misionera. En respuesta, la iglesia ayunó y oró nuevamente antes de imponer las manos sobre ellos y enviarlos. Este evento marcó el inicio del primer viaje misionero de Pablo, un momento crucial en la expansión del Evangelio hacia el mundo gentil. Este incidente nos muestra cómo el ayuno estaba íntimamente ligado a la búsqueda de dirección divina y la toma de decisiones importantes en la iglesia primitiva. El ayuno creaba un ambiente de sensibilidad espiritual, donde la voz de Dios podía ser escuchada con mayor claridad. Pablo, en particular,
parece haber incorporado el ayuno como una práctica regular en su ministerio. En 2 de Corintios 11, 27, al enumerar las dificultades que enfrentó por causa del Evangelio, menciona hambre y sed, muchos ayunos. Esto sugiere que el ayuno era una parte constante de su vida, no solo en momentos de crisis, sino como una disciplina espiritual continua. El apóstol también habla sobre el ayuno en sus cartas, aunque no siempre directamente. En 1 de Corintios 7, 5, por ejemplo, aconseja a las parejas a no privarse el uno del otro, excepto por mutuo consentimiento y por un tiempo, con el fin de dedicarse a la oración. Algunos estudiosos interpretan esto como una referencia al ayuno conyugal temporal para fines espirituales. Pedro, otro apóstol prominente, también habría practicado el ayuno regularmente, siguiendo el ejemplo de Jesús. Aunque no tenemos referencias directas al ayuno de Pedro en Hechos o en sus epístolas, es razonable suponer que continuó esta práctica judía, ahora con un nuevo entendimiento a la luz del Evangelio. El ayuno en la iglesia primitiva no era visto como una obligación legalista, sino como una expresión de devoción y una herramienta para buscar a Dios más intensamente. Se practicaba tanto individualmente como en comunidad, frecuentemente asociado con la oración y la adoración. En Hechos 14, 23, vemos a Pablo y Bernabé ayunando y orando al nombrar ancianos en las iglesias que habían fundado. Esto demuestra cómo el ayuno era visto como una preparación importante para decisiones de liderazgo y para buscar la bendición de Dios sobre nuevos líderes. El ayuno también parece haber sido una respuesta natural en tiempos de persecución y dificultad. Aunque no se menciona explícitamente, podemos imaginar que muchos cristianos primitivos recurrían al ayuno mientras enfrentaban oposición y sufrimiento por su fe. Tipos de ayuno en la Biblia. El ayuno completo es el tipo más radical mencionado en las Escrituras. Involucra abstenerse tanto de comida como de agua por un período. Moisés practicó este tipo de ayuno durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Éxodo 34, 28. Y Esther pidió que los judíos en Susa hicieran lo mismo por 3 días antes de que ella se presentara ante el rey. Esther 4, 16. Es importante notar que ayunos completos por períodos prolongados son extremadamente peligrosos sin supervisión médica y no deben ser intentados sin orientación adecuada. El ayuno parcial es más común e involucra abstenerse de ciertos tipos de alimentos o comidas. Daniel, por ejemplo, practicó un ayuno en el que se abstuvo de manjares, vino y carne por 3 semanas. Daniel 10, 3. Este tipo de ayuno puede ser adaptado a las necesidades y circunstancias individuales, como abstenerse de ciertos alimentos o limitarse a una dieta simple por un período. El ayuno intermitente, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, puede inferirse de ciertas prácticas. Por ejemplo, algunos judíos practicaban ayunos regulares 2 veces por semana, Lucas 18, 12. Este tipo de ayuno involucra periodos regulares de abstinencia de alimentos, como saltarse una comida al día o ayunar en días específicos de la semana. El ayuno colectivo se menciona frecuentemente en la Biblia, especialmente en tiempos de crisis nacional o búsqueda de avivamiento. El rey Josafat proclamó un ayuno para todo Judá ante una amenaza de invasión, 2 de Crónicas 23, y el profeta Joel llamó al pueblo a santificar un ayuno como parte del arrepentimiento nacional, Joel 1, 14. También hay menciones de ayunos estacionales o anuales. El día de la expiación, Yom Kippur, era un día anual de ayuno para todo el pueblo de Israel, Levítico 16, 29 a 31. Después del exilio, otros ayunos anuales fueron establecidos para conmemorar eventos significativos en la historia de Israel, Zacarías 8, 19. El ayuno de Daniel, mencionado anteriormente, se ha vuelto popular entre muchos cristianos modernos. Se basa en la experiencia de Daniel al abstenerse de ciertos alimentos por un período, generalmente enfocándose en una dieta a base de vegetales y agua. La Biblia también menciona ayunos con propósitos particulares. Por ejemplo, ayuno para buscar dirección divina, Hechos 13, 2 a 3, para expresar arrepentimiento, Jonás 3, 5 a 10, o como parte del proceso de sanidad y liberación, Marcos 9, 29 en algunas traducciones. Aunque la Biblia presenta varios tipos de ayuno, no prescribe un método único o correcto
para todos los creyentes. El tipo y la duración del ayuno pueden variar dependiendo de las circunstancias individuales, la condición física y la orientación del Espíritu Santo. Los efectos espirituales del ayuno. El ayuno, cuando se practica con el corazón correcto, puede tener efectos espirituales profundos en la vida del creyente. La Biblia nos muestra varios ejemplos de estos efectos, que van más allá de la simple privación física. Uno de los principales efectos espirituales del ayuno es el aumento de la sensibilidad a la voz de Dios. Al alejarnos de las distracciones del mundo físico, incluyendo la comida, podemos agudizar nuestra percepción espiritual. El profeta Elías, después de ayunar por 40 días, fue capaz de escuchar la voz suave y delicada de Dios. Primera de Reyes 19, 8-12. El ayuno también puede llevar a un arrepentimiento más profundo y a una purificación espiritual. Cuando los ninivitas ayunaron en respuesta a la predicación de Jonás, Dios vio su arrepentimiento y desvió el juicio que estaba por caer sobre ellos. Jonás 3, 5-10. El ayuno nos ayuda a reconocer nuestra propia debilidad y dependencia de Dios, llevándonos a una actitud de humildad y contrición.